la A mí no me pueden dar mucho azúcar. No, me he dado cuenta. Ya nos dimos cuenta todos. Me he dado cuenta. Eres otra. Oye, Aida, qué bueno tenerte en este espacio de la tarde. Yo no había estado aquí contigo de la tarde. Mira. Pero yo tengo el mismo efecto que tienes tú cuando te dan. Edwin dijo, vamos a controlar esto. Es muy cierto. Bienvenida. Vamos ya. Es muy cierto, sí. Bueno, pero hoy vienes con un tema. Oye, nos tienes intrigado como siempre. Sí, muchas gracias, pero no. Muchas gracias, pero no. Ese es el tema para hoy. Con una enseñanza espectacular basada en el libro de Jeremías. Ajá. Y voy a estar hablando de este profeta. No es mi esposo, ni tampoco el perrito de Lourdes Toledo. Que todavía estoy procesando eso. No, pero el tuyo es con G, mío con J. No importa, le pusiste el nombre a un profeta. Pues, porque Jeremías le tocó tomar unas decisiones muy difíciles. Y en el Facebook lo escribieron, ¿verdad? Ay. Pero bueno, comparto con ustedes hoy esta palabra titulada Muchas gracias, pero no, basada en Jeremías. El capítulo 2, verso 8, tiene un verso que a mí me encanta, porque nos confronta a todos aquellos que de alguna manera estamos ocupando posiciones importantes dentro de lo que es el reino o el servicio para el reino de los cielos. Dice, los sacerdotes nunca preguntaron por mí, los maestros de la Biblia jamás me conocieron, los dirigentes pecaron contra mí y los profetas no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron a otros dioses que no sirven para nada y en nombre de ellos hablaron. Y esto según la traducción lenguaje actual. Entonces me llama la atención el hecho de que Jeremías está intentando llevar al pueblo nuevamente a su norte, a su camino. Interesante que comience en este capítulo número 2 señalando el hecho de que los líderes de aquellas personas que son nombradas y colocadas para ser ejemplo y modelaje para que el pueblo pueda entender cuál es el mejor camino a seguir, esta gente está desconectada. Los maestros de Biblia están hablando de un Dios que ellos no conocen. Wow. Entonces, es interesante el llamado que Jeremías sabiamente hace en el capítulo 6, verso 16, cuando entre las primeras cosas que menciona, le dice al pueblo, antes de que el castigo venga, antes de que sea inminente la mano de Dios contra nosotros, número 1, párense en los caminos. Y él comienza a dar una serie de consejos que son interesantes, que de alguna manera nos ministran y nos dan luz en nuestro caminar diario. Y próximo estamos nosotros a concluir esta experiencia del 2018. Y creo que allí Dios nos propone una serie de cosas bien interesantes a través de este relato. Paraos en los caminos. A mí me parece que es importante en la vida detenerse. Hay momentos en donde lo más sabio que podemos hacer es una pausa. Y parece en ocasiones que ese mandato de parte de Dios pudiera ser loco, porque vivimos en un ajoro continuo y no bien terminamos una tarea, ya tenemos que concluir o comenzar otra. Y detenernos en ocasiones parece una invitación imposible a seguir. Pero a mí me parece que en ocasiones el detenernos nos ayuda a darnos cuenta que hemos estado entretenidos en muchas cosas que a la larga no nos han dado ningún resultado. Lo próximo que el profeta le dice a este pueblo, paraos en los caminos. En segundo lugar, les dice, tienen que mirar. Yo creo mucho en el poder de la observación. De hecho, históricamente se sabe que muchos descubrimientos en la antigüedad se dieron porque alguien se dedicó a la tarea de observar. De hecho, yo soy de estas personas que aprendo mucho observando. Yo también. Más allá de que la gente me dé instrucciones, en la escuela a veces yo estaba en otro mundo, pero yo me dedicaba a observar. Mira, por ejemplo, cuando mi hermano mayor aprendió a correr bicicleta, yo solamente escuché lo que él decía. No, hay que balancearse, eso es lo primero. Y yo busqué una cuestita y me tiraba y me balanceaba. Hasta que finalmente logré el balance, puse mis pies en los pedales y seguí. Y vamos. Ah, es así. Pues al día siguiente, sin permiso de él, tomé la bicicleta, busqué una cuestita. Y es verdad que me di 2 o 3 cantazos, pero al final del día salí corriendo. Mira para allá. La observación tiene mucho poder. Y yo creo que en ocasiones el Espíritu Santo de Dios y Dios mismo nos está pidiendo esos altos en nuestra vida
para que miremos, para que observemos alrededor. Hay muchas alternativas, hay muchas opciones y en ocasiones uno se abruma y uno dice, Señor, ¿cuál es el próximo paso a seguir? De todas estas alternativas, ¿cuál es la que más me conviene? Si nos detenemos a observar, vamos a entender cuál es la dirección correcta para nuestras vidas. Cuando usted se detiene a mirar, usted se tiene que preguntar, ¿qué yo he estado haciendo hasta hoy? Ese inventario espiritual, emocional, físico, yo creo que es importantísimo siempre realizarlo. Lo segundo que me debo preguntar cuando estoy en este ejercicio de la observación, ¿cuál ha sido el resultado de mis acciones, de mis gestiones, de mi labor? ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero llegar? Eso es importante, Aida, porque yo creo que alguna gente, Lourdes, sigue haciendo cosas, pero no se ha empezado a preguntar, venga acá, esto que yo estoy haciendo está siendo productivo. Exacto. Pues claro. A veces en el asunto inclusive económico, no, porque tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer esto, y tú dices, bueno, pero yo estoy haciendo esto y esto y esto, y realmente lo que más me deja es tal y tal. Yo tengo que dejar de hacer esto y meterle más a esto, porque, pero esa prisa o el asunto de, mil cosas a la vez, porque no se detienen. No nos permite como detenernos a decir, oye, ¿dónde es que yo soy más productivo? Porque a veces es mejor hacer 2 cosas bien hechas y ganarme 3 veces más que hacer 7 cosas y ganarme 3 veces menos. No sé si ustedes han escuchado esa expresión pueblerina que dice que hay gente que quiere freír varios pollos a la vez y entonces se te queman unos cuantos en el proceso. Entonces yo creo que es correcto, es saludable hacer ese inventario y ver cuál es el resultado y dónde tengo mayor resultado o mayor ganancia. Lo próximo que dice el profeta, es esencial que cuando nos detengamos a mirar, preguntemos. Yo creo que es importante, Edwin, Lourdes, Yanira, la mentoría. Siempre hay gente que ha caminado más que uno. Siempre hay gente que tiene más experiencia. Esa malísima costumbre de creer que lo sabemos todo. Esa malísima costumbre de creer que nosotros estamos inventando la rueda. Y a veces nosotros perdemos demasiado tiempo confundidos, errado en términos de caminos, para volver entonces a regresar, para comenzar entonces otra cosa. Entonces, en ocasiones no es que Dios no tiene planes ni propósitos con nuestra vida, es que por nuestras malas decisiones nosotros atrasamos el plan y el proceso de Dios para con nosotros. Así que es importante preguntar, pero otra cosa importante es ¿a quién le voy a preguntar? Sí. Tú hablabas hace un tiempo atrás en televisión, Edwin, que la calidad de nuestros pensamientos habla de la calidad de nuestra vida. Y en ocasiones, ¿con quién nos reunimos? ¿Cuáles son las cosas que diariamente estamos ventilando, conversando? ¿Cuál es el alimento que recibe nuestro espíritu, nuestra alma? En ocasiones yo tengo estas personas en particular que yo sé que me vuelan la mente y me hacen ver otras cosas, pues yo soy loca con ir a salir con esa gente y dialogar, porque siento que salgo con un aire fresco, con dirección. Wow, yo no había pensado en esta área, yo no había pensado en esta posibilidad. Así que a mí me parece que es importante preguntar, pero también es importante a quién yo le pregunto. Hay un refrán que dice que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces yo no puedo seguir el consejo de todo el mundo ni las opiniones de toda la gente, pero si yo me arrimo a personas sabias, indiscutiblemente mis decisiones también van a ser sabias. Lo próximo que hace el profeta es decir, pregunten cuál es el buen camino. Ese camino que los antepasados ya caminaron, ese camino por el cual nuestros abuelos, nuestros padres caminaron y les dieron tantos resultados. Hoy por hoy tú escuchas a esta juventud, a esta generación decir, ay, mira, no, es que eso es del ayer, eso es anticuado, estos son otros tiempos. Ah, no, está bien, no hay problema, es anticuado, son otros tiempos, pero lo que pasa es que los frutos de tu trabajo no atestiguan lo que atestiguaban los frutos del trabajo de nuestros viejos, de nuestros ancestros. Entonces, llega un momento que no es este asunto de que si es nuevo, que si eso es del ayer, que si eso es old fashion. Yo tengo que dejarme llevar por el buen fruto. Yo tengo que ver cuáles son los resultados buenos que han tenido otras personas. Si a mi mamá y a mi papá le ha ido bien en el trayecto, en el camino, es un asunto de inteligencia, es un asunto de sabiduría. Yo necesito resultados. La vida es muy corta para seguir perdiendo el tiempo
en lo mismo. ¿Cuál es el buen camino? ¿Cómo llego? ¿Cuál es la dirección? El buen camino, mire, hay caminos que al hombre le parece que son rectos, dice la Escritura, pero su fin es fin de muerte. Wow. Y hay caminos que son buenos, hay otros caminos que no son tan buenos. Y es verdad, probablemente el camino que usted ha decidido tomar le lleve a la meta, pero ¿bajo qué consecuencias? ¿A qué precio? Me tengo que cuestionar cuál es el buen camino, recto y bueno que Dios propone para nuestras vidas. Luego el profeta dice, bueno, luego que sabes cuál es ese camino, es momento de que camines por él. Te apartes. Ya sabes entonces cuál es la ruta, es momento de comenzar a caminar. Hay gente que pregunta mucho para después no hacer nada. Hay gente que busca mucha dirección y mucha confirmación y busca mucho profeta y mucho consejero. Y todos le decimos lo mismo. Y a la hora de los tomates. Y a la hora de tomar la decisión, no, yo me quedo aquí y voy a hacer lo que en un inicio pensé que era lo que había que hacer. Pero nos dice Jeremías en el capítulo 6, verso 16, que luego de que conozcas cuál es ese buen camino, el camino que agrada a Dios. Oye, hay manera de alcanzar las cosas, es muy cierto. Puedes alcanzarlas de cualquier manera, pero la manera en que hemos escogido alcanzar las cosas es una manera honrosa. ¿Es una manera correcta? ¿Es una manera legal? Yo me tengo que cuestionar qué camino yo he escogido para alcanzar las metas en Dios. A Dios hay que experimentarlo. Y el hecho de que Jeremías nos invite a caminar por ese buen camino, a mí me parece que es un llamado a experimentar a Dios. Porque hay cristianos que les es más fácil cimentarse, porque han experimentado al Dios de la Biblia. Porque hay cristianos que cuando hablan usted no puede dejar de escucharles y les parece que los cielos están abiertos, ¿verdad?, sobre su cabeza, porque han experimentado a Dios. Hay un libro titulado La Conquista Divina, el poder del mensaje cristiano, y él dice, el autor, yo no voy a correr detrás de alguien que no pueda mostrarme experiencias de vivencias con Dios. Necesitamos cristianos que caminen por la senda. Necesitamos un pueblo que experimente a Dios, que nos muestre con su ejemplo que es posible. Lo que pasa es, Edwin, Lourdes y Yanira, cuando nosotros hablamos de estas cosas, hay personas incrédulas que dicen, aún estando en la iglesia, eso no es posible. Sí. Y por más que yo oro y ayuno, Dios no habla, Dios no me responde como yo quiero, pues mira, me voy por la tangente. Porque sabes que mi vecino lo hace de esa manera. Y le va bien. Y le va bien. Le va hasta mejor que a mí. Y le va bien. Oye, ¿Por qué sí voy a ir por la buena senda? ¿Por qué voy a ir por el camino que propone Dios? Si sabes que lo más seguro, muchos de los que predican son unos hipócritas y nos están diciendo cosas que ni ellos mismos han podido experimentar. Aida, tú estás hablando y mientras hablas expones ese modo de que todos hemos conocido a alguien así, que ese es su modo de pensar, o sea, es puramente humano, lógico, que ha desprendido muchas veces a Dios de sus vivencias y entonces tiende a generalizar erróneamente como que todo el mundo está donde tú estás o todo el mundo está pensando lo que tú piensas. Exactamente. Y fíjese que lo próximo que dice Jeremías es, el fin de todo esto es que ustedes van a hallar descanso para su alma. ¿Qué responde finalmente el pueblo? Muchas gracias, pero no. Y aunque eso nos parece simpático, y nos parece que quizás esta historia está muy distante a nuestros tiempos, a mí me parece que esa es la realidad continua que vivimos, no solamente dentro del pueblo de Dios, sino, ¿verdad?, a nivel mundial. Le propones a la gente el evangelio, le propones a la gente un camino mejor, le propones a la gente paz, felicidad, bonanza en medio de las circunstancias y las situaciones difíciles de la vida. Y luego la respuesta de la gente tiende a ser, no, muchas gracias, pero no vamos a caminar. ¿Cuánta gente Dios ha puesto en nuestro camino para advertirnos, para darnos agua recién sacada del pozo? Y nuestro dicho ha sido, muchas gracias, vamos para la charca, pero no vamos a andar, no vamos a caminar, lo vamos a hacer conforme a nuestras estrategias y conforme a la manera que lo hemos pensado. Lo interesante es que tropezamos con la misma piedra. Y seguimos en lo mismo, Edwin, seguimos en lo mismo, Lourdes, Yanira, llorando por lo mismo. Pero la escritura misma nos dice en Jeremías
que el propio profeta trata de abrir la vista y el entendimiento de este pueblo, diciéndole, ustedes han hecho cisternas que están rotas y que no retienen agua. No retienen nada. Pero ustedes insisten en tropezar en lo mismo que no trae resultados y no trae bendición para sus vidas. Jeremías capítulo 2, 27 dice, ustedes israelitas llaman padre a un pedazo de madera, llaman madre a una piedra. Nuestra lealtad a veces no está definida. Me dan la espalda, dice Dios, y no me miran a la cara, pero en cuanto están en peligro, gritan pidiendo ayuda. Wow. Y es un mensaje fuerte, es un mensaje duro que en ocasiones ni siquiera quisiéramos escuchar, pero qué interesante que Dios no solamente le está hablando a un pueblo rebelde, le está hablando a líderes que se han distanciado de la voz de Dios, le está hablando a líderes rebeldes que no quieren llevar al pueblo por el buen camino y ellos mismos no quieren caminar. Qué pena que tengamos que solamente reconocer a Dios cuando pasan huracanes. Qué pena que podamos solamente reconocer a Dios cuando estamos metidos en problemas, en luchas y en apuros y en situaciones duras y en situaciones difíciles. Dice este libro, yo levanto mis ojos con gratitud a Dios por los hombres que me han llevado a desear el mejor camino, de cuyos pozos he sacado agua con reverencia y gratitud. El autor de este libro que les mencionaba hace un minuto, La Conquista Divina, reconoce que siempre hay gente buena en el camino, que no podemos desanimarnos por líderes que no quieran vivir la palabra, por maestros que enseñen cosas que no están conforme a la Escritura, por maestros que no conozcan verdaderamente a Dios. Siempre hay gente que ha puesto su mirada y su confianza en el Señor. Siempre hay ejemplos dignos para seguir. Y por último, comparto con ustedes este término que comparte este autor de La Conquista Divina, el ateísmo temporal. Yo creo que muchos de nosotros en ocasiones nos hemos sentido desolados, abandonados. Y este autor en este libro habla del ateísmo temporal, que no es otra cosa que pensar que Dios fue bueno en el pasado, que Dios va a ser espectacular en nuestro futuro, pero muchos de nosotros nos sentimos en nuestro presente lejos de Dios, nos sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros y hay un Dios que dice, si tú decides andar por mis caminos, hallarás paz y reposo para tu alma y descanso. Que en esta tarde nosotros podamos volver a poner nuestra mirada en el Señor, que no seamos rebeldes a la voz de Dios. Dios nos está dando la clave para el éxito en esta tierra y el éxito en esta tierra se puede obtener si nosotros decidimos volver a caminar por la ruta que Dios ha trazado para nuestra vida. Si no nos hacemos rebeldes a su voz. Si escuchamos el buen consejo de otros que ya han caminado. Si decidimos, tomados de la mano del Señor, entrar por esa senda antigua, por ese buen camino, para mostrarle a otros que es posible caminar de la mano de Dios. Ojalá que nuestra respuesta no sea como la respuesta de este pueblo. No andaremos, no vamos a caminar. Ojalá que hoy la respuesta en nuestros corazones no sea muchas gracias, pero no. Ojalá que podamos volver a mirar a Dios y que Dios nuevamente sea el centro de nuestras vidas y de toda decisión. Dígame, palabra poderosa para reflexionar. No digamos ante la oferta de la sabiduría divina, del consejo de Dios, gracias, pero no. Recíbalo en el nombre de Jesús y esta palabra poderosa. Usted puede seguir escuchando a nuestra amiga Aida Mota, conectado a sus redes sociales y a sus próximos eventos también de predicación. Ay, que ya nos están diciendo que va a estar el domingo por ahí. Oh, sí, domingo estoy en varias iglesias, sábado tengo 2 retiros, el viernes en la noche estoy en una vigilia en Tuabaja, así que la agenda está ahí bien chévere. Bueno, usted se puede comunicar directamente conmigo al 787-531-6967. Repito, 787-531-6967 y me consiguen todas las redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Oye, como dice Wanda Trocha a través del Facebook Live, wow, gracias por esa palabra. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Chicos, a las 6 de la tarde seguimos con buena música y empezamos a conversar de tendencias y cosas que se ponen de moda. Y no sé si han tenido la oportunidad, pero la gente está hablando mucho de los alquileres de casa y de vacaciones por Airbnb. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Ya regresamos.